Ya estamos de regreso y antes de que don Juan Ramón Rayo nos cuente cómo va la prensa económica de mañana, Silvia, una buena acción, por favor. Sí, porque ayer tuvo lugar, César, durante todo el día la maratón solidaria de mensajes organizada por la ONG World Vision en colaboración con esta casa, con el radio y, por supuesto, con su inestimable ayuda. Por ello, quiero expresarles mi gratitud y decirles que gracias a su colaboración hemos recaudado fondos para los programas de desarrollo de World Vision y se podrán comprar mosquiteras o material escolar, por ejemplo, cosas que se podrán hacer gracias a su generosa ayuda. Pueden seguir enviando realidad al 27070 y colaborando con €1,42 para cambiar la situación de los niños que no tienen nada. Pero sobre todo, aún pueden apadrinar a un niño con World Vision, a un niño que de verdad necesita su ayuda y por quien puede hacer mucho. Hagamos el último esfuerzo y demos un empujón a esta campaña solidaria. Apadrine a un niño que necesita su ayuda. Llame al 902 20 80 10, se lo repetimos, 902 20 80 10 o entre en www.apadrinamiento.es. Muchísimas gracias, Silvia. Don Juan Ramón, ¿cómo viene esa prensa? Pues viene con las repercusiones del déficit que conocimos ayer, de la desviación del déficit. Expansión. Más bien. Sí. De Guindos, España hará un esfuerzo redoblado por la desviación del déficit. La Unión Europea pide explicaciones y un borrador urgente de los presupuestos. 5 días. El 60% del déficit autonómico se computó en el último trimestre. Y El Economista, Hacienda pide a las autonomías copagos y céntimo sanitario para ajustar gastos. Mejor eso que no que suban impuestos generales desvinculados absolutamente del servicio que prestan, aunque muchos gastos pues a lo mejor no hay que copagarlos, sino directamente Pero eso efectivamente ahí el Ministerio tiene que tomar la iniciativa, y ahora que tiene además el Partido Popular que controla casi todas las autonomías, es el momento de hacer una acción conjunta en este sentido, y no solamente en ese sentido. Yo diría también otro tema clave del que apenas se habla, que es las subidas de tasas de todo tipo. Es decir, la primera norma antes que subir impuestos es procurar que la gente vaya pagando aquello que utiliza. Aquello que recibe, al fin y al cabo. Aquello que recibe. Sí. Expansión, Standard & Poor's baja el rating de la Comunidad Valenciana bono basura. Es lo que pasa cuando sistemáticamente pues incumples tus objetivos de déficit. Y por último, El Economista dice: el IBEX entre los más favorecidos por la barra libre del BCE. No es de extrañar que si España es uno de los países más perjudicados por la contracción crediticia, un alivio crediticio sea de los que más, al menos retrase los problemas, y por tanto de los que más países cuya bolsa mejore más rápidamente. Sí, me gustaría comentar lo de Standard & Poor's, ¿no? La rebaja del rating crediticio a la Comunidad Valenciana, porque se ha criticado muchísimo a estas agencias, se ha criticado hasta la saciedad a Standard & Poor's, a Moody's y a Fitch por lo malvadas que son, por cómo han atacado a los gobiernos y por lo desconfiadas que han sido, ¿no? Que son antieuropeas. Antieuropeas, efectivamente, antiespañolas y antieuropeas. Y lo cierto es que han tenido razón en todo y han pecado de ser demasiado optimistas. O sea, hasta ahora han ido teniendo razón en prácticamente todo lo que han dicho. De lo que se les puede acusar realmente es de haberlo hecho tarde, de haber hecho las rebajas relativamente tarde, cuando ya era evidente que las cosas estaban muy mal, que no se iba a poder pagar. Entonces, esta rebaja de Valencia, con el historial que están teniendo estas agencias de rating, lo que muestra es que, vamos, que bono basura, pero bono basura ya muy descontado debería estar ese bono basura, ¿no? Sí. Y que muy mal se han estado haciendo las cosas. Claro, a mí esto me recuerda aquella historia que se contaba cuando yo era joven, es decir, hace ya algunos años, sobre las estadísticas soviéticas y de los países de Europa del Este. Sí. Entonces, yo recuerdo perfectamente cuando los norteamericanos, las estadísticas soviéticas eran absurdas, eran falsas, no se inventaban. Los americanos inventaron una especie de estadísticas paralelas que daban unos resultados infinitamente peores. Y fueron acusados de imperialistas, de mentir, no sé qué. Bueno, cuando finalmente cae el sistema soviético y se observan los datos, se ve que los soviéticos habían engañado a los americanos. Los datos eran infinitamente peores que lo que los americanos decían que eran.
Es decir, la situación, o sea, usted miente, esto no es así. No, efectivamente no era así, era mucho peor. O sea, que incluso la metodología burguesa pecaba de optimista. Pecaba de optimista, sí. Eso ocurrió. Sí. Y aquí en algunos casos está sucediendo lo mismo. Fíjese el caso de Grecia. Bueno, Grecia es, si hay un concepto claro de bono basura en estos momentos, es la deuda griega, creo que no hay duda ninguna. Bueno, no hace tanto que se acusaba a estas agencias de estar maltratando a Grecia, tipo de cosas. Mayo del 2010, claro. Para ser más exacto, en mayo de 2010, a todos aquellos economistas que decíamos, y recuerdo más que por aquella época coincidíamos mucho en estos micrófonos, y comentábamos que aquello era un despropósito, que salvar a Grecia en la situación en la que estaba era tirar el dinero por la ventana, ¿no? Que Grecia estaba en situación, vamos, de insolvencia muy cercana. Y que nos decían a todos los economistas que decíamos eso, pues que éramos unos antieuropeos, que recuerdo a Salgado diciendo que no había ninguna duda de que Grecia iba a devolver todo lo que se le estaba prestando, que los 7.000 y pico, casi 8.000 millones que ponía España, cuando España estaba empezando a tener que hacer pues recortes, subidas de impuestos y demás, decían que aquello era, vamos, una suerte. Era un negocio. Era un negocio, era una suerte. Yo recuerdo a Zapatero hablando del negocio que íbamos a hacer. Era un negocio, 8.000 millones que íbamos a poner, porque vamos, no había duda ninguna de que Grecia iba a devolver con altos intereses y vamos, que menos mal, qué pena que no nos habían pedido más dinero, ¿no? Ahora es tremendo el daño que causó Zapatero meramente por ignorancia e incuria. Ya no entro en otros que era bastante consciente y sabía el daño que estaba haciendo, aunque seguramente él razonaba que era un bien. Pero en términos, por ejemplo, de economía, el daño que causó, que es pavoroso y que obedece fundamentalmente a su sectarismo y a su ignorancia. Sí. Fíjese, yo creo que este hombre se marchó del gobierno sin entender por qué le habían salido las cosas tan mal y por qué él había llevado al país al desastre. Porque el problema no fue que solo tuviese 2 tardes de economía, el problema fue el tipo de economía que le enseñaron, que yo creo que, claro, parte de la base que gastando mucho desde el Estado, pues todo tiene que ir bien, y cuando él veía que él gastaba, y que aquí las cosas no solo no iban bien, sino que cada vez iban peor, pues el hombre ha debido salir por ahí diciendo, pero si a mí me dijeron que gastando más, pues tenía que ir bien porque la demanda agregada crecía. No se daba cuenta que ese dinero se le quitaba a las familias y a las empresas y que asfixiabas a las familias y a la empresa mientras te dedicabas a gastar en gasto improductivo, ¿no? Bueno, el canal 24 Horas de Televisión Española, que a veces parece el Granma, es decir, yo reconozco que a veces lo veo porque digo, hombre, no tengo ahora un documental sobre la vida de Lenin a mano, voy a poner el canal 24 Horas de Televisión Española. Pues en un reportaje hace apenas un par de semanas apareció un señor que era catedrático de economía. No quiero dar más datos para que no parezca que estoy infamando a nadie injustamente. Y en un momento determinado dice, la pregunta era quiénes eran los mercados. Dice, pues media docena de especuladores que controlan las finanzas. Dices, bueno, le ha faltado ya decir que son judíos y ya tenemos la conspiración judía de los protocolos de los sabios de Sion. Pero además, un sujeto que lo contaba y tú dices, pero ¿cómo ha podido esta persona llegar a ser catedrático de economía? Una persona que suelta un disparate de este tipo. Yo creo que uno de los grandes problemas de la sociedad española es la falta de cultura económica y financiera. No me cabe ninguna duda. Y es algo que habrá que remediar en los próximos años. En vez de meter tanta asignatura totalmente subjetiva en la que se adoctrina a los niños, lo que habría que hacer es meter bastante más cultura financiera y económica de cuestiones básicas. Eso es, entrar en lo fundamental, no meterse en grandes políticas económicas. Un chico tiene que saber lo que es un negocio, lo que es una tienda, exacto, lo que es el sueldo de su padre, de dónde viene, cuánto se lleva a la seguridad social. Lo que es el beneficio. Todo lo que es la pérdida, lo que es el coste de oportunidad, son cuestiones muy básicas, sin meterse exactamente en grandes estrategias macroeconómicas y demás. ¿Cómo está regulado, por ejemplo? Pero todo, desde lo que es un contrato, cómo el Estado interviene en determinados contratos y en otros no. Cómo se genera un empleo. Todo, exactamente. ¿Qué hay que hacer cuando se contrata a alguien? Este tipo de cosas. Lo que pasa es que si tienen ustedes en cuenta que el dirigente de las Algaradas de Valencia, gran estudiante que está haciendo FP con 23 añazos, anda colgando en su perfil de Facebook frases en el sentido de que los derechos se conquistan con la violencia, fotografías de Fidel Castro y Hugo Chávez y afirmaciones en el sentido de que hay que hundir totalmente el capitalismo para poder construir algo, pues claro, sí, estamos ese es el problema. Estamos en la barbarie, ¿no?
Esa es la tristísima realidad. Sí, yo recuerdo hace no mucho tiempo que estuve en la Facultad de Políticas de la Complutense, que hace muchos años que no iba. Para mí tuvo su encanto, porque fue volver en el túnel del tiempo. Sí. Me sentí como cuando era estudiante en los años 70, era el tipo de carteles que había. Hasta hace poco había una organización que se llamaba Asociación Rosa Luxemburgo en la Facultad de Políticas, ¿no? Por los carteles que ya vi, esa y muchas otras similares. Entonces es ese planteamiento de considerar a estas alturas de la vida pues razonable este tipo de cuestiones. Y esto se está transmitiendo, me da la impresión de que debido a la crisis, probablemente no es que haya más gente que lo defienda, pero que la gente que lo defiende se ha crecido, ha salido adelante, como no tienen el menor pudor en decir auténticas barbaridades, se lanzan. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es muy posible. Yo creo que la mayor parte de la gente, que es la gente de clase media en España, clase media y clase media baja, tienen una idea bastante clara de lo que es ganarse la vida, de lo que es, pues eso, ir a trabajar o buscar un trabajo, de lo que son las relaciones laborales y demás. Yo creo que las personas que defienden este tipo de ideas pues un poco desnortadas, son personas que están alejadas de la vida real, bueno, de buscarse un trabajo. No sea usted tan optimista, es decir... Y suelen ser estudiantes o eternos estudiantes, gente que está por ahí... Pero no sea usted tan optimista, ¿no? Es decir, hay gente de clase baja y de clase media que efectivamente sabe que hay que acometer sacrificios para ganarse la vida y todo lo demás, pero luego su visión del papel paternal del Estado, sí, eso o de lo que también se supone que son sus derechos, no tiene contacto con la realidad, pero se lo creen. Es decir, por ejemplo, la gente se cree que efectivamente lo que ellos han cotizado durante el tiempo que han estado empleados, vamos, más que de sobra justifica que estén 2 años sin trabajar. Además hay otro tema, por ejemplo, pero le podría citar otros. Siempre que hay, históricamente, cuando ha habido una crisis de estas dimensiones, se produce una polarización. Es decir, lo que pasa en Europa con fenómenos, no ya la Revolución Soviética, pero el nacionalsocialismo, el comunismo alemán y todo este tipo de cosas no se entienden sin la crisis. Entonces las crisis tienden a sacar a la luz gente que probablemente estaría ahí en todo caso, pero que encuentran un caldo de cultivo que en circunstancias normales simplemente nadie les haría caso. Como decía Helmut Schoeck, de los envidiosos, ¿no? Que los envidiosos están por ahí, pero solo sacan a la luz su envidia y solo la plasman en hechos sociales cuando tienen la oportunidad, ¿no? Hay un paralelismo bastante claro, es cierto. Y la verdad es que es peligroso, y por ese lado quizás es por lo que tendríamos que estar ahora redoblando los esfuerzos en cultura financiera, cultura económica, cultura social, de cómo funciona la sociedad, cómo se vertebra una sociedad, ¿no? Es así. En fin, hacemos lo que podemos también, don Gabriel. Don Francisco, don Gabriel, muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César, con César Vidal. Es Radio.